Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a toda la gente aquí de Nuevo Norte. Estamos aquí en otra emisión por este espacio, por esta plataforma, y estamos estrenando un nuevo programa que tiene como objetivo analizar los procesos políticos, sociales, en México principalmente, pero digamos también en América Latina y en el mundo. El título del nombre, Razón Popular, tiene, digamos, como fundamento eh, la perspectiva histórica de América Latina, de México, afincado en lo nacional, como se dice, en lo popular y en los procesos de participación de la gente y de las masas. Como verán, en esta ocasión me acompaña Gabriela, quien es analista política que estudia estos temas del populismo, del nacionalismo y de la filosofía política, y estaremos analizando, digamos, estos temas con miras a generar esa perspectiva nacional popular y, por supuesto, a generar el debate público. Buenas noches, Gabriela, ¿cómo estás? Buenas noches, Francisco. Aquí saludándote con muchísimo gusto en este programa que hemos titulado, como bien lo señalas, Razón Popular. Y Razón Popular porque precisamente vamos a tratar temas vinculados sobre todo a los movimientos progresistas en América Latina, también sobre temas que incluyen toda la participación del pueblo, no solamente en México, sino también en América Latina. Y entonces de ahí decidimos ponerle este título al programa, Razón Popular, y sobre todo y fundamentalmente porque lo que vamos a esgrimir son razones del pueblo, cómo vamos a estar analizando en este programa a lo largo de varios programas, eh, pues eso, ¿no? Cómo se comporta, cuáles son los temas de actualidad que le interesan al pueblo, etcétera, etcétera. Entonces, aquí te estaremos acompañando, Francisco. Muchas gracias, Gabriela. Pues precisamente coincidimos en que el proceso político por el que atraviesa México implica reflexión con miras a llenar ese hueco que dejó el expresidente López Obrador, ¿no? Como ideólogo, como líder político de la Cuarta Transformación, y que necesariamente los militantes tenemos que estar ahí, desde nuestras respectivas trincheras discutiendo la temática, ¿no? Eh, Nosotros consideramos precisamente que apelar a esta cuestión de lo nacional popular que se afinca a lo largo de la historia en América Latina, en diferentes procesos políticos, del primer populismo de Perón, de Cárdenas, de Getulio Vargas, etcétera, y a través del pensamiento de diferentes autores como Mariátegui, aquí en México con Andrés Molina Enríquez, René Zavaleta, podemos generar algunas directrices o al menos algunos comentarios que ayuden a clarificarnos el panorama, ¿no? A nosotros mismos y a la gente que nos va a estar siguiendo aquí y que va a estar participando, ¿no? Que a nosotros nos parece muy importante que la gente comente y estar generando el diálogo, ¿no? Interactuando, ¿no? Eh, bueno, para empezar, en este primer programa vamos a hablar de lo que, digamos, ha sido precisamente la defensa de la soberanía nacional en México, la defensa que ha llevado a cabo la presidenta Claudia Sheinbaum a partir de la resistencia al embate que ha suscitado Donald Trump. Y en ese sentido consideramos que el proceso por el que pasa México es un proceso de redefinición al interior, de redefinición de la política exterior y por supuesto de defensa de la soberanía nacional. En primer punto vamos a hablar sobre esta cuestión del triunfo de Trump en Estados Unidos, que es muy importante para entender qué es lo que va a venir, digamos, en la relación diplomática México y Estados Unidos en los próximos años, ¿no? Porque, como sabemos, cuando ganó Biden, después del primer periodo de Trump, se creía que el trumpismo era como una, digamos, como una espontaneidad que pasó el sistema político de Estados Unidos, pero ahora vemos que no, que el trumpismo llegó para quedarse, que se asentó estructuralmente en Estados Unidos y que ahora retoma con mayor fuerza el poder, y eso genera una dinámica muy difícil para México, en la cual la presidenta Claudia Sheinbaum está afrontando esta situación. ¿Qué opinas en primera instancia de esta cuestión, Gabriela? Pues sí, o sea, en primera instancia, el triunfo de Trump
Como bien lo señalas, muchos creían que era una anomalía, que no podía volver a ganar en Estados Unidos. Muchos analistas decían, no, la fortaleza de la democracia norteamericana. Y lo que descubrimos es que Trump es el presidente que llega con mayor número de votos en términos de votación popular. Recordemos que no es lo mismo el sistema electoral en Estados Unidos que en México y en otras partes de América Latina, pero sí es el primer presidente que gana las elecciones y también gana en número de votos. Es decir, que lo respaldan a Donald Trump más de 77 millones de votantes, ¿no? Eso no es algo que se presente normalmente en la democracia norteamericana. Pero creo que lo que los analistas olvidan es que el triunfo de Trump refleja, por un lado, bueno, la capacidad de Trump discursiva para conquistar el voto de latinos, de gente de raza negra, de los sectores, parte de los sectores golpeados dentro de la economía norteamericana, pero también refleja, considero yo, eh, la debilidad de la izquierda al interior de Estados Unidos. Es decir, que para la gran mayoría de los votantes no existe una opción que pudiera verdaderamente oponérsele a Trump, porque una parte, incluso varios analistas consideran que los ciudadanos norteamericanos están cansados de lo que representa el Partido Demócrata, ¿no? Que aunque muchos consideran, ¿no? En Estados Unidos consideran que es la izquierda norteamericana, pues en América Latina no es más que pues un partido liberal que no ha sabido ofrecer respuestas a los votantes y que entonces la gente ya está muy desilusionada de lo que significa el Partido Demócrata y que el Partido Demócrata a su vez ha sido incapaz de presentar a figuras que podrían competir en su momento con Trump, como era Bernie Sanders, perdón, o Alexandria Ocasio-Cortez, que podrían presentar una opción precisamente popular a todas estas aspiraciones de los norteamericanos, pero que, sin embargo, presentan a una candidata que la presentan ya de manera muy tardía, que es a Kamala Harris, y que finalmente no acaba de convencer, ¿no? Muchos piensan que es lo mismo, que es la continuidad de la política de Biden, ¿no? Y creo que otro de los errores que cometen los analistas es llamar fascista al gobierno de Trump, ¿no? O sea, no es que no tenga similitudes con lo que en su momento fue el fascismo, pero creo que no podemos estar utilizando la palabra continuamente porque le quitamos valor explicativo a la palabra fascista, ¿no? Entonces, yo considero que a pesar de que existen algunas características, ¿no? En el gobierno de Trump y de Trump que comparte con el fascismo, como la exacerbación del nacionalismo, el desprecio hacia los inmigrantes, etcétera, creo que cometemos un error al llamarlo fascismo, porque creo que el fascismo corresponde a un momento del siglo XX donde es la respuesta más extrema a lo que significaba en su momento el comunismo o el socialismo, ¿no? De Entonces acuerdo. creo que lo primero que deberíamos de hacer es identificar que el enemigo, bueno, que tenemos enfrente o lo que significa Trump, por una parte representa la debilidad de la izquierda y por otro creo que la izquierda no debe de llamar fascista tan fácilmente a Trump, ¿no? Comprenderlo como un gobierno de extrema derecha y también intentar comprender por qué la gente norteamericana votó por un personaje así, ¿no? Que en México nos puede parecer muy pues sí, un personaje que hace declaraciones desproporcionadas, que siempre está amenazando, pero que finalmente tiene un respaldo popular que ningún presidente en los últimos años en Estados Unidos había tenido. Eh, a lo que señalas, estoy de acuerdo en el sentido de que en primera instancia se define de una manera, digamos, incorrecta el fascismo en Estados Unidos porque precisamente dijo alguna vez Togliatti, ¿no? El gran líder del Partido Comunista en Italia, de que el fascismo tiene características específicas en una formación social como Italia, y señalaba que precisamente los analistas políticos forzan muchas veces el término de tal manera que lo quieren reproducir en otros lugares.
Creo que lo más viable es considerar el fascismo, el gobierno de Trump, de Milei, etcétera, como gobiernos de extrema derecha, porque finalmente están circunscritos a un sistema político con reglas, con constitución, etcétera, etcétera, pero lo estiran de tal manera que buscan romperlo, pero no terminan de romperlo, ¿no? Eh, Esa tipología es importante de tenerla en cuenta porque antes de pasar un programa de acción se necesita analizar bien un fenómeno político, ¿no? En eso estamos de acuerdo porque precisamente quizás donde más o contra quienes más se va Trump, más allá de la política exterior puntual, que es digamos, la reducción al territorio estadounidense, es contra la UOC, ¿no? Que representa el Partido Demócrata en Estados Unidos. Ahorita hablamos de eso. Y bueno, vamos aquí generando el diálogo. Voy a leer algunos comentarios que están aquí para ir ahondando en esto. En primera instancia, Darío señala que los países se vuelven vulnerables a las invasiones cuando tienen gobiernos débiles y o pusilánimes sin legitimidad, como en el caso de España previo a la invasión de Napoleón. En el caso de México, en la actualidad es lo contrario. Tenemos un gobierno fuerte, popular y más que legítimo, más de 80% de aprobación. Los gringos que saben de estrategia saben que no podrían invadir o intervenir, cuando menos no tan fácilmente. Y luego Naum Lara dice que para él la izquierda no existe en Estados Unidos, que todos son iguales, ¿no? Y Naum señala que no entiendo a Milei, lo adora, y Donald Trump es el más proteccionista, ese loco lo adora. Y Víctor Manuel Enciso Padrón desde Tecámac señala que Trump además es sumamente intolerante y claro que además está afincado e impulsado por la oligarquía estadounidense. Bueno, bueno, podemos señalar pues que este gobierno precisamente sí responde a la oligarquía estadounidense, el status quo, una facción de la burguesía norteamericana, una política de extrema derecha y con una política que sobre todo busca amagar a los otros países a través de los aranceles, ¿no? Que en este caso de México se vio muy claramente. Eh, pero como digo, ¿qué opinas de esta cuestión de que sobre todo la política de Donald Trump es contra lo woke, contra el lobbying político del Partido Demócrata que tiene como interés, eh, digamos, generar una política liberal, ¿no? Digamos, perspectiva cultural más que de clase, ¿no? Finalmente. Sí, antes un saludo, les enviamos un saludo, claro, a Víctor, a Nahum y a Darío, gracias por estar comentando. Y efectivamente, ¿no? O sea, también en parte lo que comentaban, cuando dicen no hay izquierda en Estados Unidos, pues en cierto sentido tiene razón esa afirmación, porque la gente está cansada de algo que se llama woke, que yo considero que no es la izquierda, ¿no? Es otra parte y que está vinculado a esto de las políticas identitarias. Es decir, vamos a pues darle ciertos derechos a la comunidad LGBT, vamos a darle ciertos derechos a la comunidad negra, a la comunidad latina, etcétera, pero creo que la gran diferencia de esta supuesta izquierda, que también la hay en México y en varias partes del mundo, de esta izquierda woke, que considero que no es una verdadera izquierda, es que han olvidado, y bien lo señalas, el factor de clase. O sea, que nunca se habla de la clase trabajadora. O sea, no basta con decir, bueno, es que es mujer, es que es negro, es que, bueno, sí, sí, es verdad que son sectores de la población que dadas determinadas características sufren discriminación, ¿no? Sufren en algunas partes, en el caso de los negros, racismo, ¿no? También en el caso de los latinos, de los migrantes mexicanos. Pero creo que la parte fundamental que estoy olvidando es esta izquierda woke, es que se olvidan de la clase trabajadora. Nunca hablan en contra del capital, nunca hablan de explotación. Entonces creo que esa es la parte que no termina de convencer a la población, porque saben que es un intento de encubrimiento de lo que significa en realidad, me parece que el capitalismo, Ujú. ¿no? Entonces, me parece que lo woke no es más que el clásico liberalismo, neoliberalismo, nada más que encubierto, adornado, ¿no? Para que no se vea, para que no se note la explotación, para que no se note esas diferencias, en las profundas diferencias sociales que existen en Estados Unidos, ¿no?
Y creo que eso es lo que falló, por ejemplo, en el discurso de Kamala Harris, ¿no? Es una mujer, es negra, sí, pero es que ¿cuál es la diferencia con Trump? Y creo que lo que le faltó señalar y que no se atrevieron porque el Partido Demócrata creo que nunca se va a atrever a hacerlo es decir, bueno, estamos con la clase trabajadora, vamos a denunciar a la oligarquía norteamericana, eso nunca se vio, ¿no? Y creo que ahí es donde la gente decide al final comprar el discurso de lo que significa Donald Trump, ¿no? De vamos a regresar al pueblo, estoy por fuera de los políticos tradicionales, ¿no? Yo traigo otra visión, etcétera, etcétera. Entonces me parece que ese es el gran error que comete, bueno, una parte de la izquierda en Estados Unidos, que es no alejarse de lo woke, y por otra parte, creo que no existe una posibilidad en estos momentos dentro del sistema tradicional de partidos en Estados Unidos. Ok, fíjate que una cuestión que, bueno, tú estarás de acuerdo porque, digamos que has estudiado un poco este tema del populismo, es que hay esa necesidad o esa necedad de relacionar los diferentes fenómenos de masas como populismo parejo, ¿no? En este libro de Ziblatt y Levitsky señala que el populismo de Trump es igual que el populismo de Hugo Chávez y podremos extender esa analogía al de López Obrador cuando fue presidente, etcétera, etcétera. Pero sabemos muy bien que los fenómenos populistas cambian de acuerdo a las circunstancias históricas de cada país, ¿no? En México, digamos, el populismo en América Latina, relacionado siempre con lo nacionalista, tiene una reivindicación de masas, ¿no? Una reivindicación que busca generar políticas sociales, fortalecer al Estado y que busca, pues, proteger la soberanía, ¿no? A partir de la cuestión o los fundamentos en el constitucionalismo social. Eh, en ese sentido, se configura, ¿no? Una defensa de la soberanía, una defensa que se presenta y se ve mucho en estos casos como el que se está presentando en México, donde la presidenta Claudia, de alguna manera, está siempre recurriendo al pasado, ¿no? Para responderle a Trump. Eso es muy interesante, porque finalmente eso es necesario para llevar a cabo una política eh, de defensa al interior y al exterior, porque necesitas convencer a la gente o necesitas tener a la gente de tu lado en unidad nacional para enfrentar la amenaza exterior, ¿no? Bueno, concretando este fenómeno de lo nacional popular en México se está presentando y pues la presidenta en esa cuestión discursiva está enfrentando y a su vez está generando políticas de respuesta, ¿no? A los aranceles que en primera instancia trató de plantear Trump, después retrocedió, que sabemos que esa es la manera en que él siempre negocia, ¿no? Pero finalmente, pues, ¿cómo consideras esta cuestión, la respuesta que dio la presidenta Claudia Sheinbaum a esta primera amague de los aranceles del 25%? Ahora, sí, por una parte, en el respecto a lo primero que mencionabas, el fenómeno populista, bueno, ahora los analistas sobre todo de los grandes medios de comunicación les gusta mucho comparar, ¿no? Son los dos tipos de populismo, vean a lo que nos puede llevar, ¿no? Entonces, creo que es siempre el intento de malinterpretar los hechos con tal de contaminar lo que es aquí en México un proceso popular, progresista, de izquierda, actualmente el más importante de nuestra región, ¿no? Es lógico que todos los líderes hagan un llamamiento, casi sucede históricamente, hagan un llamamiento a la base popular, al pueblo. Pero claro, ¿en qué se distinguen? Pues en el programa político, ¿no? En los lineamientos que van a regir al gobierno, en los principios en los que se basa una administración. Y ahí es donde uno se da cuenta que son diametralmente opuestos. Mientras uno busca, en el caso de México, es un intento de un estado de bienestar, de redistribución de la riqueza, de apoyo a sectores como los adultos mayores, los jóvenes estudiantes, etcétera. Estados Unidos es prácticamente lo contrario, o sea, la estigmatización del migrante, del el extranjero, del que viene y nos roba los trabajos. Y también creo que otra parte importante es que aunque los dos apelan a lo popular, bueno, vamos a decir que el enemigo aquí en México sería la oligarquía, los empresarios,
e incluso los políticos que estuvieron durante la época neoliberal. Y en el caso de Estados Unidos, vemos cómo se van o atacan, o su enemigo fundamental es el eslabón más débil, ¿no? Los que no tienen papeles, los que vienen de manera, dicen ellos, ¿no? Ilegal, sin documentos. Entonces ahí vemos las grandes diferencias entre, vamos a decir, un populismo y otro, ¿no? Entre, a pesar de que hacen un llamado a lo que significa el pueblo o las masas, ¿no? Entonces, creo que es este intento constante de confundir, ¿no? Y por otra parte, creo que donde se nota la diferencia es precisamente en una respuesta como la que hace la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? Con mucha, contrario a lo que quieren muchos analistas, ¿no? Con mucha mesura, con mucha medida, decir, vamos paso a paso, ¿no? Vamos a intentar no hacer lo que hace Justin Trudeau, de que en estos momentos Estados Unidos sube, amenaza con subir aranceles y automáticamente él dice, bueno, más aranceles, ¿no? Y estamos en contra de los productos norteamericanos, etcétera. Creo que me parece que incluso los medios internacionales reconocen la forma en la que la presidenta ha respondido al tema de los aranceles. Es decir, vamos paso a paso. Esto no solamente afectaría a México, sino también el costo de los productos en Estados Unidos, porque nosotros somos su principal exportador. Entonces, vámonos tranquilos. Personalmente, creo que ha manejado muy bien esa situación y yo discrepo con algunos compañeros que ven en respuestas como la del presidente Gustavo Petro, una forma de combatir a Trump, ¿no? A mí me gusta la forma y me parece mucho más eficaz la manera en la que le está llevando la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? Porque al final Trump es lo que busca, la confrontación. Lo que busca es eso, ¿no? Que se genere esta especie de ansiedad y de respuestas rápidas ante la posibilidad de subir aranceles. Y creo que en eso la presidenta ha actuado muy bien, pese a lo que digan los analistas, ¿no? Porque incluso vemos que después de que la presidenta sale y negocia con Trump, eh, al otro día Trudeau, pues hace exactamente la misma estrategia que la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? Y que al final es Justin Trudeau el que acaba pidiendo una llamada con Claudia Sheinbaum cuando en un primer momento fue el que en algún sentido menospreció la participación de México al negociar con Donald Trump. Entonces estamos de acuerdo en esa parte, ¿no? De que sí se ha llevado una política sensata, mesurada, de acuerdo a las condiciones económicas de México, ¿no? Porque finalmente México tiene una relación bilateral con Estados Unidos de dependencia en la actualidad. De hecho, pues es una cuestión fáctica de lo que pasa en este país, de la economía subordinada a la norteamericana, pero a su vez también es una oportunidad de llevar a cabo una política de recuperación de la infraestructura económica, ¿no? Una recuperación de un modelo económico que permita producir localmente, que permita producir bienes de capital, es decir, bienes económicos con cierta manufactura y no solo a exportar cosas de primera producción, como son digamos, pues el aguacate, el tomate o los recursos naturales, ¿no? Esta posición de México, aunque es difícil, se ha solventado de cierta manera, ¿no? Pero hay que aceptar que es momentáneo, porque finalmente va a ser un largo periodo que se va a tener 4 añitos que se tiene que aguantar a Trump, ¿no? Con ciertas políticas que van a implicar costos para México, pero finalmente, pues precisamente esta es una oportunidad para después generar esta búsqueda de infraestructura nacional, que es lo que busca la presidenta, ¿no? De hecho, pues ya vemos el relanzamiento, ¿no? De la marca de Hecho en México otra vez, la búsqueda de crear los semiconductores, el proyecto Lina, etcétera. Son algunos intentos, ¿no? de buscar ese restablecimiento de la infraestructura económica, eh, pero es necesario y creo que muchos tenemos consenso en eso de que se tiene que generar la unidad nacional en torno a la presidenta, ¿no? Porque finalmente la política económica nacional y el enfrentamiento a Trump va a necesitar de que todos estemos en una clave, ¿no? Soberanista y popular. Entonces,
Eh, Antes de irse, bueno, más bien para ir cerrando y al leer los comentarios que siguen aquí, porque aquí Nahum regresa a la cuestión del medio tiempo. Eh, ¿Qué opinas sobre esta cuestión? ¿Cuáles tú consideras que son las circunstancias por las que va a atravesar el gobierno de la presidenta Claudia con respecto a Trump en los próximos 4 años, ¿no? Porque apenas comienza esto, ¿no? Pues, como bien lo señalas, uno es el tema de los aranceles, aunque ahí sí considero que como es una contradicción del capitalismo, o que tiene dentro del gobierno norteamericano, al final los va a terminar, em, no los va a aplicar. Esa es una consideración, porque, en primer lugar, porque al poner aranceles a lo que significa todos los productos provenientes de México, creo que el primer efecto que tendrían ellos es el aumento de los costos y de los productos más básicos, ¿no? Porque gran parte de lo que consumen en el día a día los norteamericanos proviene de México. Entonces creo que es algo que le quitaría puntos en términos de las encuestas a Donald Trump. Eso por una parte. Y por otra parte, en temas geopolíticos, creo que la gran apuesta de Estados Unidos es querer recuperar un poco del liderazgo que ha perdido frente a la gran potencia que le compite, que es China. Entonces, China es un país caracterizado por producir muy barato. Entonces, tiene muchísima mano de obra. Hay grandes compañías, incluso como iPhone, bueno, todo lo que hace Mac, que incluso manda a China este, pues, a hacer todas estas grandes ensamblajes de todos los componentes de lo que es un iPhone. Entonces, si tú le quieres competir a un gigante como China, lo que debe de hacer es aliarte a tus socios naturales, que son Canadá y México, para intentar reducir los costos en esta región del mundo. Y creo que está haciendo exactamente lo contrario, ¿no? Entonces, si aplicara aranceles Donald Trump, me parece que los primeros afectados serían los propios norteamericanos. Claro que nosotros también llevaríamos parte de la afectación, sobre todo porque hay, y tú que eres del norte, ¿no? Grandes industrias a lo largo de la frontera, donde está muy vinculada la industria norteamericana y la industria mexicana. Incluso cuando Trump sale en el primer momento a decir vamos a poner aranceles de 25%, hay empresarios en Texas que lo primero que dicen es, pues es que a nosotros no nos parece, porque entonces vamos a perder la competitividad que ya habíamos ganado con nuestra alianza natural con México. Entonces creo que ese es un error. Ahora, yo sí considero que una cosa para tomarse con más seriedad es lo que señala Darío, ¿no? O sea, este intento de decir o de nombrar a los cárteles mexicanos como terroristas y con ello justificar una posible Ujú. invasión. Creo que con el gobierno que tenemos de la doctora Claudia Sheinbaum no se ve esa posibilidad, pero creo que Estados Unidos, y no es muy, eh, pues sí, no es fuera de la lógica decir que Estados Unidos podría enviar algunos elementos en territorio mexicano para eliminar a grandes capos de la droga. Y creo que eso sí sería peligroso. Más allá de la lacra que significa el narcotráfico aquí en México, creo que sería totalmente eh, atentar contra la soberanía nacional. Y creo que en eso Estados Unidos eh, por lo menos lo va a intentar, ¿no? O sea, por lo menos lo va a intentar. eh, Han salido reportes últimamente de drones que están sobrevolando en los límites de la frontera con México. Entonces, me parece que Estados Unidos y la administración de Trump está apostando a eso, ¿no? A querer interferir en asuntos de seguridad interna de México para así justificar, bueno, van a decir, este asunto de las drogas, este asunto del fentanilo, como es asunto que nos compete y usted no lo está resolviendo, vamos a intentar resolverlo nosotros. Y creo que en eso sí es muy cuidadosa la presidenta. No sabemos qué consecuencias podría tener, pero creo que eh, a pesar de que no va a ser algo directo, sí puede ser una operación encubierta, Francisco.
Ok. Sí, pues ese, digamos que es la manera de buscar pues es la clásica de Estados Unidos, ¿no? Declarar estados fallidos cuando dicen digamos que el gobierno ya no puede, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Qué es el preámbulo de eso? Pues la intervención, ¿no? Eso lo han dicho muchos, ¿no? Entre ellos Chomsky, esta cuestión del manual, ¿no? Declaro un estado fallido, después intervengo. Entonces, por ahí viene esa cuestión del manual de Estados Unidos. Voy a leer unos comentarios, Gabriela, pues aquí vamos generando el diálogo con la audiencia, ¿no? Otra vez Naum, que está muy participativo, señala, regresando a esto, que precisamente quizás de lo woke, señala que quisiera preguntarles por qué fue criticado el show de medio tiempo y sobre todo que estuvo presente el presidente. Y aguanto un discurso de los afroamericanos. ¿Será porque son afrogringos? Esa es la primera pregunta, ¿no? Y la segunda pregunta es, la diferencia entre México y Colombia en el tema de soberanía es que nosotros nunca aceptaríamos tener una base gringa, ahí la gran diferencia. Eh, la tercera, la presidenta ha hecho un excelente trabajo a diferencia de los que se dejan poner la bota, como Bukele, Noboa, Milei, entre otros. Por último señala aquí, la derecha mexicana es tonta, aplauden al presidente gringo cuando, vuelvo a decir, es el más proteccionista y populista. Eh, bueno, ¿qué tendrías que decir? Bueno, primero esta cuestión de por qué el show del medio tiempo del Super Bowl, por qué Donald Trump aguantó el discurso que aparentemente era contestatario, ¿no? Afro y ahí estuvo Samuel L. Jackson y otros, Kendrick Lamar hablando en contra, según del poder, etcétera, pero al final de cuentas sí estaba Trump, ¿no? Muy campante oyendo, quién sabe si lo iría finalmente, pero, ¿cómo opinas de eso? Pues porque, bueno, Donald Trump creo que no puede ser indiferente ante él, ¿no? O sea, hay una parte cuando entra Donald Trump, una parte que lo abuchea y una parte que lo aplaude. Es Entonces, polarizante. es esta división que se muestra dentro de la propia sociedad norteamericana entre aquellos que lo rechazan eh, frente a todo y aquellos que pues hacen que apoyan cualquier decisión que tome el presidente Donald Trump. Y creo que es parte, creo que ha perdido a una parte de los que podían ser contestatarios, como estos cantantes que refieres, negros, creo que han perdido esa posibilidad de criticar porque pues es un discurso que no le cala porque no va al fondo del asunto de Trump, a diferencia, por ejemplo, de el cuestionamiento que le hace una obispa a Donald Trump, que incluso dijo, exigió que se le dieran disculpas, ¿no? Porque creo que va al corazón de lo que Trump plantea y lo que le molesta, que uno es el señalamiento de, uno, los problemas internos de Estados Unidos son originados por la propia descomposición de la sociedad norteamericana, es decir, no son los migrantes, ni son los mexicanos que van a quitar trabajo, etcétera. Entonces creo que eso es lo que le molesta en el discurso profundamente a Donald Trump. Ya después eh, vamos a decir que puede soportar el discurso de los negros, puede soportar incluso el discurso eh, de las mujeres, pero creo que el corazón de lo que le molesta a Trump es esto, ¿no? O sea, el no reconocer que los problemas que tienen son problemas que corresponden a la sociedad norteamericana y no a sociedades más bien a países como México y en menor medida a Canadá. Eso por un lado. Y por el otro también quisiera comentar que respecto a lo que hace Colombia, ¿no? Creo que nosotros debemos de tener otras medidas porque compartimos 3.000 kilómetros de frontera, más de 3.000 kilómetros con Estados Unidos. O sea, geográficamente no podemos o estamos destinados a convivir por siempre con la Sí, superpotencia que sigue siendo Estados Unidos. No tenemos las ventajas que tiene, por ejemplo, Brasil, que se puede unir o puede unirse a China o tener más conversación con los rusos. ¿Por qué? Porque lamentablemente nuestra frontera nos condena, o sea, es la frontera del mundo más activa en términos de migración, en términos de transporte, de salida y entrada de mercancías.
incluidas las armas, que es otro tema, pero me parece que eso nos condena a tratar con más pausa al gobierno norteamericano, ¿no? Porque no nos podemos deshacer de esa limitación geográfica que tenemos, ¿no? Y por otra parte, sí quisiera señalar que una característica que está siendo muy interesante en este gobierno de Trump es que por una parte en México, o sea, la oposición se está viendo con la capacidad incluso de traicionar lo que significa el propio México, lo que significa nuestro país, con tal de ver derrotados o lo que ellos consideran el gobierno de la Cuarta Transformación, ¿no? O sea, hay gente de la oposición que está deseando que Donald Trump imponga aranceles para decir, ya ven, Morena está fracasando, ya ven, el gobierno de la Cuarta Transformación no está funcionando y están deseando ellos una invasión militar, ¿no? Así literalmente diciendo, ya ven, ustedes están involucrados con grupos criminales, tiene que venir Estados Unidos. A ese nivel creo que está llegando a la oposición sin darse cuenta que con esas posturas creo que se está hundiendo cada vez más, ¿no? Y entonces eso es, pues no sé, es decir que la oposición en México creo que va a seguir así, sin la posibilidad real de competir durante mucho tiempo si sigue con estas posturas. Y por otra parte, una cosa a destacar en Estados Unidos es el papel que están jugando personajes como Elon Musk, ¿no? Que si bien es cierto que los norteamericanos o que el gobierno siempre detrás de todo gobierno están empresarios, creo que aquí el punto clave es que este empresario está dentro del gobierno de Donald Trump, es decir, es un funcionario del gobierno de Donald Trump. Y aquí el conflicto o la contradicción del capitalismo es que está buscando lo que denomina la eficiencia dentro de la burocracia norteamericana, pero al mismo tiempo, una de las empresas que ha sido más beneficiada con recursos públicos es esta de Tesla y esta de SpaceX, ¿no? Entonces vemos las Mm, contradicciones de un supuesto, bueno, de un empresario, el más rico del mundo, que trabaja para un gobierno y que también tiene conflicto de interés porque son sus empresas las que se han beneficiado durante mucho tiempo de dinero público, pero que a la vez es el encargado supuesto de hacer los recortes dentro de la administración norteamericana, ¿no? Entonces es un conflicto que no se ve con esta claridad o que no suele verse con esta claridad en otros países, ¿no? Esto que está sucediendo allá con Elon Musk. Aquí te tiene otra pregunta, Nahum. Doctora, ¿qué opina de la cultura woke en México y la posición de la presidenta? Sí, sí, es que, o sea, esto de la cultura woke es algo que se ha extendido en todo el mundo y creo que es em, aquí en México también identifico ciertos comentaristas que pertenecen a esta izquierda woke, que es esta izquierda que está con las causas, claro, de las mujeres, del sector LGBTIQ+, que la izquierda también estamos con ellos, pero que ponen el énfasis en estas identidades sin mencionar nunca el concepto de clase, ¿no? Y creo que así el ejemplo más claro es esta analista Denise Dresser, que claro, Ujú. se presenta como una analista de avanzada, como una analista que de primer mundo, que dice, bueno, lo queremos un presidente joven, lo que queremos es un presidente que le hable a los chavos, que maneje TikTok, pero creo que eso no es lo que quiere la gente. Lo que quiere la gente es un cambio real en sus vidas y que se hable de los problemas nacionales. Y creo que esto está desgastando lamentablemente a la izquierda, ¿no? Porque este tipo de figuras contaminan reivindicaciones que son muy legítimas, como esta de la comunidad LGBT, el de las mujeres, pero creo que le quitan el potencial transformador y revolucionario que tiene estas causas al dejar de lado la condición de clase, ¿no? O sea, es decir, estamos hablando, sí, las mujeres, sí, pero las que más sufren siguen siendo las mujeres pobres, las mujeres que están en el campo. Lo mismo sucede como en el caso de la comunidad LGBT, ¿no? O sea, nunca se habla de que más allá de estas identidades particulares,
Creo que la que sigue atravesando a todos y la que nos debe convocar sí es, pues, digamos, las clases trabajadoras, las clases populares, ¿no? Y creo que eso es algo, lo woke es algo que incluso la izquierda debería de combatir, que no solamente debería de ser un combate eh, por derecha, sino también por izquierda, decir que esa no es una izquierda a la que nosotros aspiramos, porque nuestras aspiraciones van más allá de simples reconocimientos fragmentados o de ciertos grupos sociales. Pues es lo que señalaba Angela Davis, ¿no? En su libro donde dice que la clase, la raza y el género son luchas que deben de ir de la mano para lograr una emancipación completa, ¿no? Porque finalmente se puede, si no se tiene esa triada, no se termina de generar una liberación de las mujeres, ¿no? Como de todo el conjunto de mujeres, ¿no? Porque también pues hay estratos de diferente índole que implica que no todas son iguales, ¿no? Entonces, por eso ella señalaba, y quizás por eso, ahora sí que en los 70 creo que escribió ese libro, pues ya preveía lo que significa una lucha integral, ¿no? Contra la opresión y parece que la política woke digamos, no incide de tal manera que pueda generar una lucha integral, sino más bien a veces, coyuntural o incluso de moda, ¿no? Ya para cerrar, Gaby, ¿cuáles serían tus conclusiones con respecto a esta de la soberanía nacional, la defensa y la lucha que está llevando a cabo la presidenta Claudia frente a Donald Trump? Pues por una parte, yo creo que afortunadamente estamos en un gobierno eh, donde un gobierno que cuenta con una gran base popular, que además frente a un enemigo exterior se ha demostrado esta unidad, más allá de lo que dice la oposición, que es, en este momento es minoritaria, pero creo Ujú. una unidad. Recuerdo que el día que se mencionó los aranceles del 25%, instituciones, universidades públicas y privadas eh, casi automáticamente mostraron el respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum. Tuvo una reunión con empresarios. La mayor parte, si vemos las encuestas, la mayor parte de la población aprueba las acciones de la presidenta y es más, tiene una oposición, una, una postura favorable hacia el gobierno y totalmente crítica contra lo que representa Donald Trump, y creo que eso hay que valorarlo, sobre todo en un contexto que vemos lamentablemente de ascenso de los gobiernos de extrema derecha en América Latina y en Europa. Creo que sí, en estos momentos México es una excepción, y que afortunadamente, a pesar de todas las contradicciones, creo que nos toca enfrentar este gobierno de Donald Trump con una presidenta como Claudia Sheinbaum, que cuenta con el respaldo popular y que venimos de un gobierno de mucha legitimidad, de un proceso de profunda transformación, como fue el gobierno del presidente López Obrador. Entonces, a mí me parece que eh, si con un gobierno hubiéramos podido enfrentar a Donald Trump, creo que es precisamente con este. Y por otra parte, creo que hay que ir esperando, o sea, el día a día, ¿no? Creo que Donald Trump diario tiene amagues, pero no siempre se traducen en acciones concretas. Creo que el camino que ha seguido la presidenta Claudia Sheinbaum es, a mí me parece, el más eficaz, no entrar en confrontación, dejar que la diplomacia mexicana actúe por los canales que tiene, y en determinado momento estas llamadas que hace con el presidente Donald Trump, pero creo que ese es, sigue siendo la ruta o el camino eh, para México, ¿no? Y creo que lo que se podría ver en los próximos meses, porque esto va a ser, como bien lo señalas, durante varios años, creo que sí la posibilidad de dialogar con las potencias regionales, ¿no? En este caso yo sí le veo una gran trascendencia que el gobierno de Claudia Sheinbaum tuviera un acercamiento con eh, el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil. Creo que sería un aliado estratégico. La economía más importante de la región
de América Latina. Entonces creo que ese sería el paso a seguir, por lo menos para tener alternativas frente a lo que pueda hacer Donald Trump. Pues de este tema del ascenso de la extrema derecha, del gobierno de Donald Trump, del ascenso de la extrema derecha en Europa, del caso argentino con Milei, del caso de Lula, eh, del propio caso de la organización política que se está llevando en México abajo. Vamos a estar hablando aquí en Razón Popular desde una perspectiva crítica, una perspectiva de una ciencia política más comprometida con los procesos que se llevan a cabo en nuestra región y por supuesto que vamos a estar aquí en interacción con la audiencia porque nos parece muy importante que estén generando estos comentarios, ya que de ahí también nosotros vamos abriendo otras líneas de discusión, ¿no? Finalmente. Entonces, pues muchas gracias, Gaby. Aquí vamos a estar eh, en Razón Popular a través de Nuevo Norte y pues a los que nos siguieron en este momento, muchas gracias, a quienes van a ver el programa después también y pues nada, saludos y buenas noches. Pues buenas noches, Francisco, y respecto a los que dicen los comentarios, como dicen aún, creo que debemos estar tranquilos con el liderazgo que encabeza actualmente la presidenta Claudia Sheinbaum y sobre todo porque tiene un gran apoyo popular. Eh, Después de lo que hemos vivido con el presidente Andrés Manuel López Obrador, de esa gran explosión o esa irrupción popular que se dio en 2008, creo que el respaldo que tiene la doctora sigue siendo eh, inmenso, importante, todo ese legado también, y creo que en ese sentido debemos estar tranquilos, ¿no? Con una conducción por parte de la doctora muy serena, muy prudente, pero también eficaz, más allá de que hay medidas que se tienen que adoptar, como el despliegue de los 10.000 elementos en la frontera, son cosas, creo que en política hay cosas que, como dicen, tienes que elegir entre inconvenientes y creo que es parte de los inconvenientes, pero creo que son los menores respecto con la presidenta Claudia Sheinbaum, respecto a que tuviéramos un gobierno como los que tuvimos lamentablemente neoliberales. Entonces, aquí vamos a seguir. Te envío un abrazo y un saludo a todos los que nos escucharon. Muchas gracias. Pues a la gente que nos sigue en Torreón, en Coahuila, en Durango, en la Ciudad de México y en todas las partes del país, saludos, aquí estamos y vamos a estar discutiendo en favor de la razón popular del pueblo de México, del pueblo de América Latina y en favor de la defensa de la soberanía del pueblo. Muchas gracias, nos vemos a la próxima. Gracias, buenas noches.